Buenas, mi nombre es Jesús Ruiz Martínez. Hoy voy a exponer sobre el equipo de máquina de inyección de 250 toneladas. Esta es una tarea que nos dejó el ingeniero Álvaro Godínez para la materia de administración y técnicas de mantenimiento. Voy a explicar principalmente cómo funciona, un poco el mantenimiento y pues bases para saber cómo funciona en general esta máquina y los procesos en los que se puede usar. Empezando primero con una descripción sencilla de lo que es una máquina de inyección de plástico. Una máquina de inyección de plástico es una maquinaria industrial en la que se utilizan ciertos tipos de fuerzas, como son una parte de la inyección y una parte en el cierre, las cuales voy a explicar un poco mejor más adelante. En primera tenemos lo que es este es el sistema de inyección y tiene diferentes partes que son como la parte de aquí es la inyección, la unidad de control, la unidad de cierre y la bancada, los cuales voy a explicar un poco mejor después. Entonces, ¿cómo funciona? Básicamente consiste en calentar un polímero. Este se calienta y al calentarse se ablanda. Una vez que se ablanda, se inyecta por la parte de un nucillo, el cual voy a explicar un poco más adelante, y se va hacia la parte del molde. Esa sería básicamente su explicación. ¿Qué tipo de material usan? Materiales depende del tipo de molde, pero puede usar cosas como ABS o acrílicos o algo por el estilo. Ok. Entonces, aquí voy a explicar a grandes rasgos las partes de una inyectora de plástico. Puede ser, se divide en tres grandes partes y ciertas subpartes. La primera parte sería la unidad de inyección, que es donde ocurre primero la parte donde se calienta la resina y donde se va a inyectar la resina. Por medio de la tolva se introduce la resina, por medio del pistón este es el que va a empujar toda la resina hacia la parte del molde. El molde está aquí en el grupo de cierre. Lo que hace el grupo de cierre, que está dividido en la parte del molde, donde está el plato fijo y el plato móvil. Lo que hace la unidad de cierre es va a juntar estas dos y las va a mantener con una gran fuerza para que no se mueva. El plato fijo y el plato móvil son básicamente el molde, que es donde estaría la figura o el modelo que vamos a hacer. Y la parte de abajo, que es la bancada, lo único que se encarga es de que, además de sostener todo el equipo eléctrico o cualquier tipo de equipo mecánico que tenga esta máquina, se encarga de mantener fija a todo el sistema para que no haya vibraciones que puedan afectar o generar defectos dentro del molde. Y por último está la unidad de control, que es prácticamente todo lo eléctrico, que sería tanto la programación como el sistema de configuración de todos los parámetros de la máquina, ya sea la temperatura, el tiempo en el que se calienta o el tiempo en el que se hace el proceso de inyección, que lo voy a explicar un poco más adelante. Entonces tenemos primero los principios del proceso. Voy a explicar un poco lo que es las bases para poder comprender cómo funciona. Primero explicando los plásticos o qué es un plástico. El plástico es un polímero. Un polímero es un tipo de elemento químico el cual es básicamente la unión de muchos monómeros, que son unas uniones químicas que hay entre ciertos elementos. Entonces, por lo general cuando hablamos de polímeros, hablamos de las resinas sintéticas que vienen a partir del petróleo. El petróleo es uno de los elementos que conforman la gasolina. Entonces, una de las características importantes del plástico es que al calentarse se ablandan y se hacen básicamente líquidos, pero líquidos viscosos, los cuales pueden formar o tomar ciertos tipos de formas, las cuales nosotros podemos acomodar a nuestros usos. Por lo general se dividen en dos grandes categorías, que son los termofijos y los termoplásticos, los cuales voy a explicar un poco más adelante. ¿Y como a qué temperatura los procesan? Depende del tipo pues, ya sea de plástico que se va a usar, como por ejemplo puede ser de 80 grados, pueden ser 130 grados, 180 grados o 200 grados, dependiendo del tipo de plástico. Creo que la vez está como en 180 grados más o menos para que se empiece a ablandar y ya de ahí empieza a inyectarse. ¿Y la presión también es dependiente?
presión depende del tipo de molde o del tipo de resina. El tipo de molde, pues dependiendo qué tan grande o qué tan chico, pues va a ocupar más o menos presión. O que la viscosidad también de la propia resina. Si es muy viscoso, pues ocupa más presión para que se pueda desplazar. Entonces, ahorita voy a hablar un poco de lo que es el proceso del moldeo por inyección. El moldeo por inyección son básicamente tres procesos, que es la plastificación, formación y solidificación. La plastificación a lo que se refiere es cuando entra la resina por la tolva, va a entrar dentro de la unidad de inyección y se va a derretir, que sería prácticamente esta parte de aquí. Entra aquí, se empieza a derretir aquí y se va a empujar hacia la parte del molde. En el molde ocurre la formación, que va a hacer que toda la resina tome la forma de todo el molde y se mantenga en esa forma para que se quede en su estado físico, en su estado sólido, que sea la siguiente parte, la solidificación. Una vez que está aquí, se va a enfriar y se va a hacer duro o se va a solidificar y nos va a dar nuestra figura o nuestra forma que queremos darle al plástico. Aquí dice que la resina no fluía a temperatura ambiental. A lo que se refiere es que cuando nosotros tenemos una resina, por lo regular cuando la tenemos a temperatura ambiente, no fluye de la manera que queremos porque tiende a ser muy muy viscosa. Un ejemplo de esto sería como al utilizar aceite de cocina. Cuando nosotros ponemos aceite de cocina dentro de un sartén, pues tiende a ser muy viscoso, pero a la hora de calentarlo se empieza a esparcir más como si fuera agua. Entonces esto es una de las características que tiene el plástico, que es que al calentarse también se empieza a fluir de mejor manera. Aquí tenemos las dos definiciones de los polímeros que dijimos hace rato, que son los termofijos y los termoplásticos. Los termofijos, lo que implica es que una vez se calienten y se hayan ablandado, cuando se enfríen y se pongan sólidos, ya no se van a poder volver a ablandar, aunque estos se les agregue más calor. A los termoplásticos sí se les puede seguir ablandando. Una vez que termina el proceso de solidificación, se puede volver a recalentar y se puede volver a enfriar dependiendo de cómo se ocupa. Entonces, la siguiente parte es el molde. El molde tiene un sistema de enfriamiento, el cual debería estar en la parte de aquí, que puede ser agua o algún tipo de aceite. Dependiendo del tipo de proceso, se va a calcular o se va a distribuir ese enfriamiento de diferentes maneras. ¿Me podrías dar un ejemplo de un, ¿Qué? de un polímero? Del ¿De un polímero termofijo y un polímero termoplástico? Un termofijo pueden ser poliestireno. Creo que el poliestireno y el polietileno también son termofijos. Creo que el termoplástico puede ser resinas acrílicas. Las resinas acrílicas son termoplásticas. Okay. Ahora, el flujo del material. Cómo funciona el flujo del material es una vez que se calentó la resina. Ahorita voy a explicar más sobre esto. Tenemos que empujarla. Entonces la resina va a venir desde esta parte de acá y va a atravesar todo el molde. En este caso, como se puede ver en la imagen, primero va a tocar las paredes superiores e inferiores y una vez que las toca va a empezar a enfriarse. Cuando se empieza a enfriar, genera una capa solidificada a la cual se les llama capas de piel. Esta capa lo que básicamente es una vez que la resina empieza a tocar estas paredes y al enfriarse y solidificarse va a empezar a reducir el espacio en el que puede fluir la resina, lo cual genera una mayor dificultad a la hora de moverlo, ya que se va a hacer más chico y es más difícil moverlo, y mientras más se mueva, más lejos esté, más frío se va a poner. Entonces cada vez es más difícil moverlo, por lo que ocupamos más presión. Esto también viene en la siguiente diapositiva. Aquí podemos ver que la parte de aquí es la parte en la que está más caliente, y mientras más va para acá, más se va enfriando. Como solo va una dirección, entonces nuestra resina, al irse enfriando, se va a ir solidificando, o sea, se va a hacer más viscosa, y al hacerse más viscosa ocupamos mucha más presión o más calor, pero lo probable es más presión para que se pueda mover hasta el final del molde. ¿Y qué pasa si no se ejerce la presión necesaria? Si no se ejerce la presión necesaria, lo que pasa es que no va a rellenar el molde de manera completa.
Por ejemplo, si aquí se acaba la presión y ya no agregan más, pues esta parte de aquí del molde pues ya no se va a llenar y no vamos a poder tener el moldeo que queremos, no vamos a tener la pieza que requerimos. Puede ser defectuosa o puede tener aire o puede tener algún problema. Ok. Entonces, para empezar con los procesos, primero voy a explicar más o menos cómo se conforma una máquina de inyección. Entonces, las partes principales serían el pistón de inyección, el cual se encarga de hacer el movimiento de la parte de la unidad de inyección. Está básicamente junto a un motor rotatorio, el cual se va a encargar de dar la fuerza necesaria para empujar el pistón. Aquí tenemos la tolva. La tolva es donde se va a introducir la resina. El husillo, que es prácticamente un tornillo, el cual va a tener cierta unión con la cual va a empujar y disminuir el volumen de la propia resina. El calentador, lo que se encarga pues es de darle temperatura a la resina y de que se vaya ablandando. La resina fundida, una vez que la resina sea introducida, el calentador va a fundir la resina y la va a hacer más líquida para poder introducirla dentro del molde. El molde tiene sus dos partes, la parte fija y la parte móvil. La parte fija va a estar completamente pegada a todo lo demás del sistema y la parte móvil se va a encargar de aplicar la fuerza necesaria para mantener esta cavidad dentro del molde de manera segura y de que no haya ningún tipo de fuga. La cavidad pues prácticamente es el molde en sí, es lo que queremos hacer, ya sea la forma que queremos replicar o cualquier forma que le vayamos a dar. El primer proceso es el proceso de cierre. De lo que se encarga el proceso de cierre es, primero, el lado móvil va a juntarse con el lado fijo. El lado móvil lo que ocupa es, primero, llegar a la parte fija, pero sin tanta fuerza, porque si le aplicamos mucha fuerza, pues va a chocar y va a poder dañar tanto la parte fija como la móvil. Va a hacer daños y se van a golpear. Entonces, primero llega de manera lenta. Una vez empieza a tocar o nos aseguramos de que estén juntas las dos, es cuando va a empezar a hacer la fuerza suficiente como para mantenerse cerradas. En este caso, la unidad que expongo ahorita es de 250 toneladas. Implica que una vez estén juntas las dos piezas, se van a mantener a 250 toneladas de fuerza de manera cerrada. Ahora, ¿por qué es necesaria esta fuerza? Cuando nosotros tenemos el sistema cerrado y empezamos a inyectar la resina también está siendo aplicado a cierto tipo de fuerza. Al nosotros cerrar el cilindro que va a empujar la resina, pues toda esta resina está empujando también a la parte del molde, a la parte móvil. Entonces la razón de por qué ocupamos esta fuerza de cierre es para que nuestro molde se mantenga completamente cerrado, no haya fugas, no haya defectos y el molde ya tenga siempre esa figura, y si llega a haber mucha fuerza pues se mantenga así cerrada completamente y ya no tengamos ninguna preocupación por alguna deformación, alguna fisura, por cualquier tipo de problema que pueda haber por esta abertura. Entonces aquí se puede observar más o menos que esta es la parte del molde. Aquí tenemos que es lo que sería la resina dentro del molde, y el husillo va a empezar a empujar hacia acá toda la resina y la va a mantener con una fuerza. Entonces la parte aquí, que es la parte móvil, debe tener la fuerza suficiente de cierre como para que esta fuerza de inyección no empuje lo suficiente la parte móvil y se desprenda toda la resina. La siguiente parte es el proceso de inyección. El proceso de inyección es tanto este proceso como el siguiente, que es el proceso de plastificación. El proceso de inyección lo único que implica es que va a empujar toda la resina a través de ciertos sistemas de tuberías, los cuales van a llegar a la parte del molde para dosificarla poco a poco y poder generar la figura que queremos. Entonces esta se va a ir en conjunto al proceso de plastificación. El proceso de plastificación se divide en tres partes, que es la alimentación, la compresión y la dosificación. La alimentación lo que quiere decir es prácticamente la introducción de la resina dentro de la unidad de inyección. Una vez se introduce la resina, los calentadores lo que van a hacer es van a aumentar su temperatura y la van a ablandar. La compresión es que a través del husillo, el husillo va a empezar a comprimir
o va a disminuir su volumen, los va a empujar y va a generar un poco más de calor. Y la dosificación, por último, pues sería que llegue toda la resina hasta la punta del lucillo, y una vez que llegue a esta punta, pues a distribuirla dentro del molde. Entonces, una vez que se vaya inyectando la propia resina, tenemos que comprender que dentro del molde pues hay aire. Ocupamos que cuando se inyecte toda la resina, poder darle una salida a este aire para que no nos afecte al molde ni a la pieza que vamos a generar. Por lo que se tienden a buscar ciertos sistemas de venteos para que todo este aire salga. ¿Y qué consecuencias tendría si no se dejara escapar el aire? Si no se deja escapar el aire, pues tanto problemas dentro de la resina, cuando introduzcamos toda la resina dentro del molde, como hay aire también dentro ahí, se puede mezclar con la resina y puede generar una mezcla con el aire con la resina, pues va a dejar hoyos dentro de la estructura del plástico. Si tiene hoyos, pues va a tener una estructura no muy firme, puede ser que se rompa muy fácil, o puede ser que se desprenda completamente, o que haya algún tipo de fisura. Puede haber un corte dentro del propio molde, y cuando lo saques pues se va a romper o se va a despedazar. Entonces es importante, porque si no, pues toda la estructura general del plástico ya no va a estar ahí. El proceso de sostenimiento es, una vez que se haya introducido toda la resina dentro del molde, se tiene que mantener cierto tipo de fuerza ahí para que tanto la resina no se regrese, como para que cuando se empiece a enfriar, como la resina va a empezar a enfriarse, se va a empezar a disminuir de tamaño, pues tenemos que llenar todo el molde otra vez. Se tiene que seguir llenando el molde para que no tenga ningún tipo pues, de cavidad, de algún tipo de deformación, ya sea por la disminución o porque se pueda llegar a regresar la resina. El proceso de enfriamiento en lo que sí se basa es básicamente el sistema de enfriamiento, que puede ser un sistema de agua. Entonces, a lo que lleva el sistema de enfriamiento es, una vez que la resina haya entrado y se mantenga ahí dentro del molde, lo que queremos es que se enfríe. Para que se enfríe, pues ocupamos que intercambie calor con el ambiente o con algún tipo de sistema. Nosotros en las máquinas de inyección ocupan un sistema de agua. Entonces, dentro del sistema del molde, por lo general tienen cierto tipo de tuberías para el enfriamiento de la resina, y esta se solidifique de mejor manera y de manera uniforme dentro de todo el molde, para que la pieza salga bien estructurada. De ahí sigue la extracción de la pieza de la pieza moldeada. Una vez que ya se haya enfriado toda la pieza y ya se haya hecho completamente sólida, podemos extraerla, pero para ello ocupamos que la pieza se mantenga dentro del molde fijo, digo, del molde móvil, porque no queremos que se mantenga dentro del molde fijo, ya que puede tener cierto tipo de residuos dentro del sistema, y si tiene residuos, pues es más difícil generar nuevas piezas. Ocupamos que esté todo limpio esta parte, porque se tiene que desprender de la parte del lado móvil, y en el lado móvil, una vez que se desprenda, ya podemos sacarlo tanto a mano como a maquinaria, o lo que sea que se ocupe. Dentro de este tipo de sistemas puede llegar a haber cierto tipo de defectos, los cuales se pueden clasificar de ciertas formas. Ahorita voy a explicar con un ejemplo de un diagrama de causa-efecto, pero algunos métodos para prevenir o para corroborar estos tipos de defectos sería, ya sea ir de manera paulatina o de manera progresiva, dosificando el plástico, ya sea ir poco a poco para saber más o menos dónde está el problema. Otro sería ir cambiando poco a poco los parámetros, ya sea la temperatura, el tiempo en el que se calienta la resina, el tiempo en el que se dosifica la resina, o la fuerza en la que se dosifica la resina, para saber cuál de todos estos parámetros puede ser el problema. Ya, porque si se calienta de manera muy rápida, puede que se ablande demasiado, o si es muy lenta, puede que no esté lo suficientemente ablandada como para hacer el proceso de manera correcta. Aquí tenemos un diagrama de causa-efecto. Entonces tendremos, el efecto sería prácticamente la falta de inyección.
Esto quiere decir que faltó material para que el molde se completara, o sea que nos faltó plástico, por lo que el molde no está completamente llenado. Entonces, una vez tenemos el propio problema o el efecto que nos causó este proceso, vamos a ir a buscar la causa, cuál es la razón de por qué nos salió de esta manera. Entonces, hay 4 principales razones que pueden llegar a salir, las cuales son el propio molde, el material que estamos usando, la condición para la formación o el equipo de formación. Pues el molde puede ser todos los problemas que pueden llegar a pasar dentro de lo que es la parte del molde fijo, la parte del molde móvil. Entonces, ya sea si la posición de la puerta a donde llega, cuál es la fuerza la que tiene, o el sistema de venteo, si no tiene un buen sistema de venteo, pues que ese sea uno de los problemas. Ahí ya tenido alguna fuga o alguna fisura y pues ahí hay algún tipo de problema. El material, si no tenemos bien considerado el tipo de material, si no sabemos cuál es cuáles son sus características, pues si no comprendemos todo ese tipo de cosas, pues a la hora de hacer la presión, a la hora de poner la presión, pues no sabemos si estamos con la fuerza correcta, si estamos con la temperatura correcta, si estamos con la velocidad correcta o cualquier tipo de ese problema. El equipo de formación pues sería todo, tanto el equipo de inyección, algún problema con el equipo de inyección, algún problema con la parte de la dosificación o la entrada del molde. Si hay algún problema con eso, pues también tenemos que corroborarlo. Y por último, la condición, pues ya sean las temperaturas que hayamos puesto, si hay algún error dentro de las velocidades o de la fuerza de cierre, pues también pueden contribuir a este tipo de errores. La parte de material, ¿qué significaba en MFR? Pues ya puede ser tanto, pues aquí hay muchos ejemplos de lo que puede ser, ¿no? Aditivos, relleno, conservación, dimensión, tiempo secado. El MFR no es más que otra característica del material. Entonces, se tienen que considerar todas las características, tanto conservación, dimensión, reciclado, secado. MFR es otra característica más que se tiene que ver dependiendo del material. Si el producto sale mal, ya no se puede volver a reutilizar, ya está echado a perder, ya no sirve. Depende del tipo de material, se puede reciclar, pero hay muchísimos procesos de reciclado. Entonces, si es un producto, es un plástico que se puede llegar a reciclar, o por ejemplo que es un termoplástico que se puede volver a reutilizar. Que se pueden volver a calentar para que se vuelva a ablandar y se pueda volver a meter, pues ahí sí tal vez sí se puede utilizar. El problema es si tiene algún tipo de suciedad, si tiene algún tipo de pues ya sea tanto suciedad, impurezas o algo por el estilo, pues ahí sí puede que se llegue a perder. Pero si se puede reutilizar o reciclar, triturar para volver a ablandarlo y meterlo dentro de la máquina, pues sí se puede. Entonces ahorita voy a explicar un poco lo que es el mantenimiento para este tipo de máquinas. Primero es el mantenimiento preventivo. El mantenimiento preventivo básicamente lo que es checar todos los tipos de fallas que pueden llegar a tener la máquina a futuro, ya sea a partir de predicciones o a partir de cualquier tipo de fallas que podamos logicalizar, como ya sea si algún engranaje sabemos que puede llegar a fallar si no tiene lubricación adecuada o si tiene algún tipo de efecto, pues tenemos que ir a comprender más o menos a qué vamos a llevar a cabo con esto, ¿no? Aquí puse 4 pasos, que sería básicamente elaborar una lista de pasos a seguir, tanto para la inspección diaria como la inspección periódica. Entonces, ya sea que el operador capacitado pueda llegar a la máquina y empezar a revisar las cosas que necesita revisar. Entonces, la inspección diaria se necesita hacer por el operador que la va a utilizar todos los días. El operador tiene que estar capacitado para saber qué ruidos tiene que escuchar, qué cosas tiene que ver, qué cosas tienes que escuchar, qué cosas tienes que, pues no sé, oler. Todo lo que tenga que ver con la máquina de uso diario es el que la tiene que ver. Por ejemplo, si hay un tornillo flojo, también él tiene que checar todo ese tipo de cosas. Ahora la inspección periódica la tiene que hacer un técnico especializado, y esta ya ocupa cosas más complicadas como
revisar tanto las bandas de los motores, revisar cómo funciona, si están funcionando bien los motores, los engranajes o todo el tipo de sistema interior dentro de la máquina, pues todo eso lo tiene que revisar un técnico especializado, ya que comprendan de mejor manera cómo funcionan esos procesos. Y por último tienen que tener todas las medidas que se van a tomar para cualquier anomalía, ya sea teniendo un almacén de refacciones o si hay algún tipo de problema, los tornillos, si hay reemplazos de tornillo, reemplazos de tanto los motores o bandas o cualquier tipo de cosa que se ocupe, siempre tener un tipo de reemplazo ahí o de conocimiento para la reparación. Entonces aquí puse unos ejemplos de inspecciones que se pueden hacer de día a día, como puede ser tanto para las puertas de seguridad como la cubierta o el interruptor de fin de carrera, ya que cuando nosotros abrimos puertas de seguridad o cubiertas de seguridad dentro de esta máquina, lo que tiene que ocurrir, si está funcionando de manera correcta, es que una vez abrimos, el proceso se tiene que empezar a parar, porque no podemos abrir estas cubiertas y hacer algo dentro de la máquina, porque si la máquina está en funcionamiento, está en movimiento, nos puede llegar a pasar algo tanto al personal como a la máquina en sí. Si se le infiltra algo o si algo llega a pasar pues con tu propio cuerpo, pues es bastante peligroso. La siguiente sería la válvula de seguridad y el botón de emergencia, de para emergencia. La válvula de seguridad también, cuando se abre algún tipo de cubierta de seguridad o algo por el estilo, se tiene que bloquear el movimiento de cierre del molde, porque pues el cierre del molde, pues como ya vimos, es de 250 toneladas. Si algo llega a infiltrarse ahí o algo llega a pasar, pues 250 toneladas pues, es mucha fuerza. Puede llegar a ser un problema si es tanto para el personal o como para cualquier cosa que tenga atorada ahí, o también puede ser peligroso para la propia máquina. El botón de para emergencia lo que hace es, una vez apretado, tiene que detener todo, tanto circuito eléctrico como electrónico como cualquier proceso mecánico. Tiene que detener todo para que en caso de cualquier emergencia podamos asistir a y así poder detener algún peligro o algún tipo de emergencia dentro del sistema. Aquí tenemos otros ejemplos, como pueden ser revisar los tornillos flojos o termopares, dependiendo del tipo que estamos usando, ya sea atornillamiento o de propia inserción. También acá dice la cubierta protectora de purga. Tenemos que esté funcionando completamente todas las purgas, tanto los interruptores para activar todo este tipo de funcionamientos. Tenemos que estar al tanto de que todo esto esté funcionando de manera correcta. Aquí otros también, como puede ser el nivel de aceite, que tenga que estar en la medida correcta. La lubricación también tiene que estar en el nivel correcto. Los ruidos de la máquina también tenemos que inspeccionar qué tipos de ruido hace. Si son anormales, tenemos que corroborar con el técnico qué es lo que está pasando para poder hacer algo al respecto. Los siguientes son las revisiones periódicas. Las revisiones periódicas ya son para alguien especializado, un técnico especializado en mantenimiento. Por ejemplo, primero los tornillos, pues es bastante sencillo, eso lo puede hacer cualquiera, pero por ejemplo la revisión visual de las bandas calefactoras, pues ya son cosas como más complicadas, cosas que no le van con un operador que lo está utilizando diario, sino con alguien que ya más o menos tiene el conocimiento, como puede ser el aflojamiento de tuberías, la revisión del funcionamiento de los mecanismos hidráulicos. Un mecanismo hidráulico no es tan sencillo como revisar los tornillos, entonces para revisarlo ocupamos saber más o menos cómo funcionan esos procesos hidráulicos y poder revisarlos y repararlos en caso de cualquier tipo de avería. Por último está el mantenimiento correctivo. El mantenimiento correctivo lo que se encarga es de, una vez ocurre una falla, tenemos que ir a checar qué es lo que falló y repararlo, ya sea por aquí lo puse como dos tipos, uno en el que lo tenga que reparar el técnico especializado y otro en el que lo tenga que reparar la propia empresa que les dio la máquina. El técnico especializado puede reparar cosas que pues hayan fallado en el lugar, un engranaje que haya fallado, una banda, y se puede reemplazar. Si tenemos la refacción correcta y los elementos correctos, podemos fácilmente ir a reparar la propia máquina. Más sin embargo, si es algo mucho más complejo o es una gran parte de la máquina, pues ya es directamente con la empresa que nos tenga que dar pues soporte
o tenga que reemplazarnos toda la máquina, pues ocupamos que eso se haga cargo la empresa en sí misma. Todos los ah, lo que revisan diario, las Ujú. inspecciones, se supone que llevan un control de todo eso. Sí. Se ocupa para hacer inspecciones diarias, tanto las diarias como las semanales y mensuales. Se ocupa de una bitácora en la que se lleve un registro de todas las cosas que han revisado y una lista de cosas por hacer en el día o en la semana o en el periodo que se haya puesto. Entonces, por lo regular, las inspecciones diarias son unas listas más pequeñas, tienden a ser más como de cosas más sencillas, pero pues igualmente se ocupan de todos esos documentos y los documentando en una bitácora pues de revisión, que vayan viendo en qué falló o qué falló antes, si ya ha fallado antes en eso, pues por qué está fallando en eso de nuevo, ¿no? Ocupamos seguir revisando para saber si el problema no es ese específico, sino algo está ocasionando ese problema. Ok. De ahí viene generalidades en los diferentes sistemas que tiene la propia máquina, ya sea el sistema eléctrico. El sistema eléctrico ocupamos verificar que tanto los voltajes estén dentro de un rango admisible, que los conectores estén completamente atornillados, que todo el sistema eléctrico esté de manera bien ejecutada y que se pueda mantener de esa manera durante todo el proceso de la máquina y no tener que andar modificando este tipo de cosas. El siguiente sería el sistema electrónico. El sistema electrónico es más sensible, por lo que ocupamos mantener mejores sus condiciones ambientales, ya sea si es la temperatura, que es de 0 a 40 grados centígrados, o la humedad, tiene que tener un rango de humedad de menor al 85% de humedad relativa. Todos estos son para mantener limpio el sistema electrónico y que no se vaya a generar ninguna falla dentro de este, ya que pues como es más chico, es más sensible, es más fácil quemarlo, es más fácil hacer cortocircuito y pues ocupamos mantener este de manera segura. Y por último sería el sistema hidráulico y el neumático. El hidráulico, pues como ya vimos, la parte del molde tiene su parte de enfriamiento, la cual está en base a sistemas hidráulicos, ya puede ser agua o aceite. Entonces ocupamos que esté la temperatura correcta para que pueda enfriar bien, o que tenga el flujo correcto para que haga bien su funcionamiento. También lo hidráulico, el aceite o la lubricación, todo este tipo de cosas tienen que estar ahí. Y en el neumático, como ya vimos, ya sea la parte de compresora o algún tipo de sistema por el estilo, ocupamos que tenga el nivel de lubricante correcto, y si tiene algún tipo de lubricante ya completamente inservible, ya está impurificado, está lo suficientemente sucio, se tiene que drenar y se tiene que, pues, directamente o se tira o se trata, dependiendo de qué tipo de lubricante o aceite sea. Y esto sería todo por mi parte. Si tiene alguna pregunta, pues pueden preguntar. Pues ¿Ok? no, sería todo. Está. Gracias.